En votación dividida, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. Queremos profundizar en este tema y para eso tomamos contacto con el diputado de Renovación Nacional e integrante de la instancia, Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con CNN Chile. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿qué pasó? Que no hubo ningún voto finalmente de la oposición para poder aprobar esta idea de legislar. Mire, hagamos un poquito de historia. Nosotros cuando empezó la tramitación le propusimos al gobierno una cosa bien simple. Como había un acuerdo generalizado en materias de alusión, exención y evasión tributaria, nosotros pedimos que se separara el proyecto y de esa manera el gobierno podía asegurar una parte importante del financiamiento que querían, porque hoy día la reforma quería recaudar 4,1% y entre exención, elusión y evasión era 1,7 más el 0,7 que querían recaudar desde la reforma del royalty. Ya tenían más del 2%, por lo tanto tenían la mitad en el bolsillo. Por lo tanto se lo propusimos al gobierno rápidamente porque justamente en el resto íbamos a tener una seria diferencia y que tiene que ver básicamente con los prejuicios que hoy día van a tener las pequeñas empresas, con gravar las rentas de capital que finalmente van a afectar la inversión y el ahorro para enfrentar una recesión del próximo año que va a ser muy dura. Oiga, y las indicaciones con las que se trabajaron también los expertos por parte de sus propios, de su propia bancada, desde la oposición, no se hizo la diferencia y que pretenden cómo seguir esto más adelante. Van a seguir presentando otras indicaciones distintas que puede equilibrar para ustedes finalmente esta reforma que les haga más sentido quizás. Mire, francamente las indicaciones que se presentaron con el gobierno fueron un gesto que nosotros destacamos claramente, pero no había ninguna solución de fondo a los problemas. Por ejemplo, nosotros hoy día en Chile tenemos a la ley 21.256, que es la ley que rige a las pymes, y hoy día están tributando el 10%. Nosotros creemos que esa ley había que extenderla, el gobierno nos dijo que no, que había que simplemente parcializadamente ir aumentando hasta 25% de tributación para la pequeña empresa. Eso nos parece a nosotros que en plena pandemia y también en plena recesión el próximo año es inaceptable para una pequeña empresa que se quiera volver a levantar. También, por ejemplo, se terminan con el uso de las pérdidas tributarias para poder rebajar impuestos y también se termina con la depreciación acelerada para la pequeña empresa. Entonces, estamos en el peor de los mundos para el emprendimiento. Y le pongo un puro ejemplo. En enero se va a volver a subir el salario mínimo seguramente a 410.000 pesos. Vamos a tener que aumentar la cotización previsional en un 6% y vamos a tener que enfrentar esta reforma tributaria aparte ya de la situación económica en la que nos encontramos. Entonces, hoy día no hay ningún incentivo al emprendimiento, no hay ningún incentivo a la inversión y también al ahorro, que hoy día es la gran debilidad que tiene la economía nacional. ¿Y qué debilidad le ve entonces a la reforma previsional? ¿Usted cree que esta reforma así tal cual está pueda salir adelante? Recordando que esta reforma previsional, lo han dicho desde el Ejecutivo, es la llave finalmente para poder comenzar a cumplir el programa de gobierno, asegurar ciertos derechos sociales. La reforma tributaria, dice usted. Sí. Sí, bueno, mire, la reforma tiene muchos aspectos que nosotros destacamos y como vuelvo a insistirle, nosotros teníamos certeza de que teníamos aprobado por lo menos la mitad. La gran discusión justamente se dio en donde tenemos estas diferencias porque no hay una directa, diría yo, intención de mejorar los niveles de ahorro e inversión que son vitales de ahora en adelante. También hay una serie de confusiones respecto de la desintegración del sistema tributario que van a complejizar el sistema tributario y se le dan poderes totalmente desmedidos a impuestos internos que va a quedar en una diferencia muy grande respecto del contribuyente. Entonces hay muchas materias que a nosotros nos parecen muy complejas, pero todo lo que sea recaudación, yo creo que vamos a poder llegar a un acuerdo en el mediano plazo en la medida que sea razonable, pero el gobierno sabe que hoy día está en riesgo el poder recaudar este 4,1% en total, justamente por lo que le pasó a la reforma de la presidenta Bachelet. Fíjate que la presidenta Bachelet, nosotros le dijimos exactamente lo mismo, le dijimos, presidenta, usted está haciendo una reforma solamente recaudatoria, no está haciendo una reforma pro inversión, pro generación de empleo, pro generación de nuevas inversiones. ¿Y qué es lo que pasó? La presidenta quería recaudar un 3%, recaudó el 1,4%, justamente porque la economía cayó, se produjo desempleo y no hubieron nuevos negocios y nuevas inversiones. Es lo mismo que nos va a pasar ahora.
y pretender en plena recesión económica impulsar una reforma tan profunda como esta es simplemente un despropósito. Yo creo que el gobierno se aceleró demasiado con esta reforma y no le ha dado el tiempo suficiente de madurez. Y fíjate que lo último que te quiero decir respecto a esto, ¿sí? Fíjate que vinieron más de 40 personas a hablar y casi 35 dijeron que era una mala reforma, que había muchos cambios que hacer. Pues hicieron caso omiso a esas recomendaciones y siguieron adelante. Yo creo que es un error. ¿Usted esperaba quizás que se diera el gobierno en parte, escuchara más, bueno, usted dice a los expertos, pero ¿hasta dónde podría ser el Ejecutivo y cómo ve usted que viene el siguiente paso de esta discusión? El gobierno tiene que renunciar a su programa de gobierno en buena parte, como lo hizo, por ejemplo, con los anuncios que hizo con la reforma previsional hoy día. Se nota que hay una renuncia importante respecto de su programa original. En la reforma tributaria debieron haber hecho lo mismo, porque es una situación mucho más delicada. Fíjate que tenemos un 14% de inflación, un dólar al alza, con altos niveles de cesantía, con salarios reales que vienen a la baja hace 9 meses. Y el gobierno inyecta más incertidumbre a la economía y no hay nadie en Chile que piense que hacer una reforma tributaria para subir los impuestos hoy día es el momento adecuado. Nosotros somos partidarios de poder ir aumentándolos paulatinamente en la medida que el crecimiento de la economía nos vaya dando la posibilidad de hacerlo. Y por último, fíjate que nosotros creemos que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo también en hacer mucho más eficiente el gasto. Hoy día no hay ni una palabra en el proyecto que haga que el gobierno siquiera estudie los proyectos que están mal evaluados en el gobierno central para poder rebajarlo y de esa manera dar un respiro también a la economía y disminuir los niveles de gasto que le cuestan a cada chileno. Cada peso que se paga hoy día es producto de un impuesto tributario que pagan los chilenos, por lo tanto hay poca conciencia de eso también y a nosotros simplemente nos sorprende que el gobierno no haga una reflexión respecto de esto. ¿Usted cree que después de los resultados del 4 de septiembre el gobierno también debería comenzar a flexibilizar ciertos pilares estructurales de las reformas importantes que presenta? Claro, el gobierno tuvo que haber hecho una reflexión después del 4 de septiembre cuando se hace también en parte, digamos las cosas como son, un rechazo a cómo se está gobernando, a los resultados que hemos tenido en distintas materias, en materias de delincuencia, en materias económicas, en materias de salario, en materias de pensiones. Por lo tanto, la gente también rechazó al gobierno, el gobierno lo sabe, el gobierno se la jugó por aprobar esta nueva constitución y la gente le dio un portazo, porque hoy día no se gobierna tratando de imponer las mayorías que se tienen circunstancialmente y no se llegan a grandes acuerdos. Yo creo que el gobierno cometió un error hoy día en tratar de decir que nosotros nos negamos a esta reforma porque no es cierto. Y a mí me molesta, y lo digo francamente, el tono del ministro. El ministro se olvida que Renovación Nacional ha aportado a las 15 reformas tributarias que se han hecho en los últimos 35 años. 15. Nosotros nunca hemos votado en contra, siempre hemos propendido a poder hacer reformas tributarias que no solamente sean recaudatorias, sino que promuevan el empleo, la inversión y el crecimiento. El crecimiento es vital para que Chile salga de su condición. Hoy día, fíjate que el 80% de la movilidad social que tenemos en Chile es dada por el crecimiento, no por la generación de nuevos impuestos. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer una reflexión también de qué estilo de gobierno vamos a tener. Vamos a tener un gobierno que vamos a tener cesantía, pero le va a decir a la gente, ¿sabe qué? Usted está sin pega, pero le voy a dar una canastita familiar. Esa va a ser la retribución. Nosotros tenemos que hacer una reflexión respecto de hacer un gran pacto social para que haya gobernabilidad hacia el futuro. Y esa gobernabilidad se hace escuchando a todo el mundo. Por último, diputado, bueno, está la reforma previsional, está la reforma tributaria, pero esta semana también hay que presentar el presupuesto. ¿Cómo espera usted que se dé esta discusión del presupuesto? ¿Qué expectativas tiene finalmente? Mire, el gobierno ha dicho que va a aumentar el presupuesto entre un 4 y un 5%. A nosotros nos parece razonable, tiene que ser un presupuesto anticíclico, ¿cierto?, para poder luchar en contra de la recesión que vamos a tener el próximo año. Hay que poner el foco básicamente en aumentar los presupuestos de infraestructuras, en materias del MOP, de obras públicas, en vivienda, ¿cierto?, que generen puestos de trabajo, que generan nuevas licitaciones, nuevas concesiones. Es muy importante aquello, y también en ayudas sociales, porque el próximo año vamos a tener una situación económica muy compleja y muy difícil. Y por eso, le vuelvo a decir, hoy día tenemos que dar todas las facilidades para que la pequeña empresa se pueda volver a levantar y puedan volver a resurgir estos emprendedores que fueron muy golpeados luego de la pandemia. Hay sectores muy devastados, como es el sector turismo, el sector del comercio, que no se han podido levantar luego de la pandemia, y solamente el año pasado, producto de los retiros del 10%, tuvieron un auge, ¿cierto?, pero que ha venido cayendo rápidamente. Por lo tanto, nosotros creemos que el presupuesto tiene que
expandirse en línea del crecimiento el próximo año, pero Chile va a crecer un 0% el próximo año, por lo tanto tiene que ser ajustado a esa realidad para que el nivel de deuda pública que hoy día tenemos no se despegue de nuestra realidad de poder financiarla en el futuro. Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Un abrazo.